Sobre COVID-19 y su relación también con los pacientes con enfermedades cardíacas. Vamos a ir viendo cómo se ha desarrollado además este virus que ha tenido algunas mutaciones. Hoy nos acompaña el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Un gusto recibirlo, bienvenido. Gracias, Daniela. Gracias por siempre estar presente desde la pandemia que comenzó hace casi ya un año y siempre estar involucrada en traer información novedosa, información científica en lo relacionado al COVID-19. ¿Ok? Vemos cómo los pacientes más vulnerables han sido las personas de la tercera edad, pero también aquellas personas que han tenido alguna patología de base, entre ellas las patologías cardiovasculares que han tenido bastantes dificultades durante esta pandemia. Vemos ahora como Reino Unido también alerta sobre una nueva cepa de coronavirus, una mutación del SARS-CoV-2. En Sudáfrica también se ha determinado otra cepa que llama bastante la atención al mundo. Con respecto a esto, las personas dirán, ¿cómo se hacen las mutaciones de los virus? Pero no es la primera vez que esto pasa. Sí, es importante que para poder nosotros el día de hoy hacer como un resumen de lo que ha ocurrido desde que comenzó la pandemia, desde que comenzó y se hizo el aislamiento en el mercado de la venta de pescado en China hasta el día de hoy, qué ha ocurrido con el COVID-19. Sabemos que es importante, cuando nosotros hablamos de la epidemiología del COVID-19, vemos cómo la mortalidad, y es una de las cosas que hemos aprendido en todo este transitar del COVID-19, hemos visto cómo la mortalidad apenas es un 2.64% de la población general. Mucha gente dirá, pero bueno, la mortalidad es muy baja, ¿ok? La mortalidad del COVID-19. Tenemos que hablar dos cosas y que creo que es importante que toda la población y todos los televidentes nos puedan entender que, y con respecto a tu pregunta, en la primera oleada que hubo en Europa, que hubo en China y que hubo en Estados Unidos, la mortalidad aproximadamente era 2 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué ocurrió en la segunda oleada en Europa, donde se hubo mayor cantidad de casos y la mortalidad subió del 1.5, subió al 2.64%? Tiene mucho que ver con las medidas sanitarias que se puedan estar implementando en ese momento, y el otro porcentaje o el otro gran factor que pudo incidir en aumento de la transmisibilidad y en el aumento de la agresividad del COVID-19 fue la mutación de este virus. Cuando nosotros hablamos de la mutación del COVID-19, y es un tema que está ahorita en boga, es un tema que está alarmando a muchas personas, porque bueno, se dio la noticia ciertamente de la mutación del virus. Para poder entender qué significa la mutación del virus, vamos a hablar, o tenemos que hablar necesariamente, de lo que es el coronavirus. El coronavirus, como todos ya saben, y lo han escuchado millones de veces, es un virus que tiene unos spikes o unas espículas, ¿no? Que por eso es su nombre coronavirus, porque encima, en la membrana de este virus, están todas estos spikes, estas espículas. Estas espículas tienen bases de aminoácidos. Yo sé que son cosas un poco más profundas, pero es interesante entender esto para poder entender qué es la mutación del virus. Estas bases nitrogenadas o estas bases de adenina, de guanina, ¿okay?, son las que conforman este spike. Este spike no es solamente que el brazo que une el receptor de la célula, que permita que se una el virus con la célula sana. Ella se introduce dentro de la célula. Dentro de la célula hay dos organelos, que es la mitocondria y lo que son el retículo endoplásmico como tal, donde se hace la producción o hace el empaquetamiento y la reproducción de este virus, para después este virus llevarlo a la membrana plasmática, y ahí entonces que sean unas miles de copias de este virus sean por endocitosis salido de la célula y formar entonces toda la tormenta citoquímica o la tormenta inflamatoria que se produce como consecuencia de la entrada de este virus. ¿Por qué yo hablo de todo esto, Daniela? Porque dentro de la célula muy probablemente esto iba a ocurrir. Se habla de que este virus actúa como las enfermedades autoinmunes y que están atacando directamente a las células buenas del organismo, e incluso por eso las personas que tienen algún tipo de enfermedad, patología de base, se ven más agravadas al momento de que el virus entre en su organismo. Sí, y dos cosas bien interesantes que nosotros tenemos que hablar responsablemente, es que este virus, solamente ese cambio conformacional
de aminoácidos le da la capacidad de que es mayor transmisibilidad, quiere decir de que una persona puede contaminar entre 6 a 8 personas, porque la relación que teníamos con la otra variante era de 1 a 3, quiere decir, una persona que esté contaminada podía contaminar a 3 personas, ahora es al revés, una puede contaminar a 8 personas. Justamente también se habla sobre el distanciamiento social, le llaman distanciamiento físico, prefiero llamarlo así porque tenemos la distancia de 1,5 metros a 2 metros. Veía en estos días un video bastante interesante que incluso cuando hablamos, modulamos, cantamos o hacemos alguna actividad que no tiene que ser necesariamente toser, expandimos las gotículas de saliva y esto puede llegar a otra persona. Por eso hay que mantener la distancia para que estas gotas puedan caer al suelo y no llegue directamente a las vías respiratorias de otra persona e infectarse. Vamos a hacer una pausa. Aquí en Noticias Globovisión Salud de regreso nos seguirá acompañando el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo e intervencionista. Seguiremos hablando sobre COVID-19, lo que ha transcurrido durante la jornada del 2020, cómo vamos conociendo este virus que ha sido tan cambiante, las mutaciones y los pacientes cardiovascular, cuáles son las medidas de prevención. Las redes @salud_gb, @Daniela J. Salas, conectados en Instagram Live, también la cuenta de nuestro especialista, @dr_Asdrúbal. Ya regresamos con más. Enfermedades cardiovasculares y COVID-19, además del panorama de este enemigo silencioso llamado SARS-CoV-2 también, cepa del coronavirus que fue actualizada y además sus modificaciones que han presentado también en los últimos meses en nuestro país y en el mundo. Se habla sobre prevención, se sigue hablando sobre prevención porque la vacunación, como bien es cierto, en algunos países se están implementando. Todavía no está la inmunización de manera globalizada realmente, hasta que puedan pasar algunos meses y estas vacunas puedan llegar de manera más efectiva y eficaz a la población. Decía la Organización Panamericana de la Salud incluso de que están tratando de negociar con algunos laboratorios para que puedan dar donativos para aquellos países que no pueden cancelarlo por problemas económicos y vendérselo a aquellos que sí pueden, para que esto pueda alcanzar para toda la población. Pero mientras la vacuna no está, nuestra tarea también es seguir tomando conciencia, ¿no? Sí, es importante y una de las cosas que hemos aprendido de toda esta pandemia desde casi un año, primero que todavía el uso de barrera es importante, es la mejor forma de prevenir lo que es el contagio del COVID-19. Cuando hablamos de las barreras, todavía el uso de la mascarilla, el uso el lavado de las manos y el uso de barreras, las máscaras faciales, son importantes. Los últimos estudios han demostrado que la combinación de los tres factores es superior al uso de lo que son las mascarillas. Y también se ha demostrado con los estudios recientemente que la utilidad o la forma de utilidad de la mascarilla también tiene que ver con la forma de contagio. ¿Qué quiere decir? Nosotros hemos visto con mucha preocupación cómo se hace de forma inadecuada la utilidad de la mascarilla. Hay personas que la utilizan en la barbilla, hay personas que la utilizan en la cabeza o la utilizan en el cuello. Cuando nosotros hablamos de la forma de transmisión, todavía la forma de transmisión es a través del bulbo olfatorio, a través de la boca. Cuando nosotros ocluimos completamente la nariz y la boca, es donde estamos nosotros previniendo el contagio del COVID. Quiere decir de que si utilizamos a media asta o solamente tapando la boca y dejamos la nariz al aire libre, es la forma de contagio más fácil. Y recuerden que aun cuando en la nariz, las manifestaciones que nosotros veíamos como son la falta de olfato y la falta de gusto, ya se demostró que es un 60% de los pacientes que tienen la infección leve, tienen estos síntomas y la mayoría de estos pacientes es porque se dejaron el tapaboca hasta la mitad, el virus entra por la nariz al bulbo olfatorio, ese bulbo olfatorio tiene mayores receptores de la enzima convertidora de angiotensina y es donde produce entonces las manifestaciones que estamos Tenemos hablando. a Daniel Trun que nos escribe, a Daniel Trun 7 a través de Instagram Live, conectados con ustedes por la cuenta @Daniela J. Salas. Nos dice, hola Daniela, gracias. ¿Qué cuidados debe tener un paciente arrítmico con respecto al COVID-19? Ok, cuando nosotros hablamos de las patologías cardiovasculares, recuerden que las patologías extrapulmonares, el COVID-19 se caracteriza por tener manifestaciones pulmonares, pero ojo, no piensen que es una patología netamente respiratoria, ¿ok? Porque
ya también nos dimos cuenta, a pesar de todo este año, que no es una patología pulmonar, es una patología sistémica, ¿okay? Inflamatoria sistémica que ataca pulmón, corazón de segundo y puede atacar intestino, intestino delgado, estómago, en fin, toda la economía o todos los órganos. Cuando nosotros hablamos de las patologías cardiovasculares, también tenemos que decir de que una de las principales manifestaciones del COVID pueden ser arritmias, pueden ser trombos, tanto arteriales como venosos, que se pueden estar formando. Cuando hablamos del proceso de inmunización de las vacunas, muchas personas tienen duda porque son vacunas que sí se han desarrollado en corto tiempo, pero sin embargo tienen que pasar por las diferentes etapas o fases para poder ser utilizadas y colocarla de manera libre, como es la tercera fase que ya han completado diferentes laboratorios. Por ejemplo, tenemos un comentario que nos hace Emir y nos dice, dentro de la vacunación creada, ¿se encuentran alguna que pueda generar problemas secundarios a las personas que sufren de alergias y algún tratamiento que pueda contrarrestarlos? Hasta el momento no se ha demostrado algunos efectos adversos, solamente un laboratorio que paró en dos pacientes que dio resultados neurológicos. Sí, y las manifestaciones que existieron recientemente eran pacientes que ya eran alérgicos. De hecho, uno de los pacientes llevaba su ampolla de adrenalina porque son pacientes que ya tienen hipersensibilidad demostrada y se hicieron hipersensibilidad al momento pero son 2 pacientes. Vamos a seguir viendo esto porque bien es cierto que en el mundo hay diferentes movimientos antivacunas. Hay personas que están de acuerdo con la vacunación y otros que le tienen miedo. O hay diferentes teorías en las cuales ellos se basan a decir que no es efectivo colocarse esta o cualquier tipo de vacuna. Vamos a ver si esto es un mito o una realidad en la próxima parte y qué piensa nuestro especialista sobre estos movimientos antivacunas. ¿Usted se colocará la vacuna? Es muy importante tener la inmunización. Debemos proteger nuestro organismo con las medidas adecuadas sanitarias. Vamos a otra pausa. Drúbal Alfonso nos seguirá acompañando, cardiólogo intervencionista. ¿Qué piensa sobre los movimientos antivacunas? Si usted es pro vacuna o se va hasta este movimiento. Sí, es importante hablar que para nosotros estar libre de lo que es esta pandemia necesitamos aproximadamente un 60% de la población mundial, ¿okay?, que tenga los anticuerpos contra el COVID-19. Para poder producirse eso tenemos 2 opciones. Tenemos la opción de la inmunidad por rebaño, ¿okay?, que la inmunidad por rebaño no es más que las personas que se contaminen de leve a moderado o severo tienen anticuerpos, tiene inmunidad ante el virus. Pero lo que pasa es que con el coronavirus aún no se ha demostrado la efectividad del rebaño. Exactamente. La inmunidad del rebaño, primero que el tiempo que puede durar son aproximadamente unos 6 meses, es lo que se ha demostrado en los estudios. Y lo otro, que nosotros necesitamos por lo menos 3 años más de pandemia para poder alcanzar el 60% de la población mundial. ¿Qué te quiero decir? Que nosotros apenas ahorita estamos teniendo de inmunidad por rebaño un 14% a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que estamos quedando muy por debajo de lo que es todavía este año, de lo que sería la inmunidad por rebaño en un 60% a nivel mundial. Es importante colocarse las vacunaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de las vacunas, Daniela, es importante porque nosotros alcanzamos mayor población con las vacunas y podemos alcanzar el 60% y ese es el momento en donde nosotros podemos estar felices, quitarnos el tapaboca y decir que ya la mayoría de la población tenemos entonces la inmunidad. Cuando hablamos de las vacunas, también tenemos que barrer el mito que se está produciendo de que van a estar inoculando alguna sustancia que puede entrar en el ADN, que puede modificar el ADN, que son nanopartículas. Primero tengo que decir, y seriamente, por los estudios que hemos revisado en las revistas importantes de medicina, que eso es falso. Las vacunas que se están produciendo, o las 4 principales vacunas, solamente 2 están aprobadas a nivel de la FCA, a nivel del Consejo Europeo de Salud, que es la de Pfizer y la de Moderna. Son las dos aprobadas con un 95%. Sin embargo, en China se está produciendo una vacuna que no es del mismo mecanismo de acción que tiene la de Pfizer y la de Moderna. La de China es una modificación de virus atenuado. El virus atenuado significa de que el virus pierde su letalidad, pero está presente ahí. Se inocula el virus que no produce ningún tipo de letalidad
el organismo produce la inmunidad, tanto humoral como celular, y se produce la respuesta inmunitaria. Y está el otro tipo de vacuna, que es la vacuna rusa, que utiliza algunos interferones, algunos mediadores para producir la misma inmunidad. Sin embargo, la China tiene y la rusa tienen aproximadamente un 90 o 92% de efectividad, y la tasa de mayor efectividad tiene Pfizer y Moderna con un 95%. También son los laboratorios que tienen mucho más tiempo trabajando con respecto a ello o mostrando en sí lo que serían los avances en las diferentes etapas. Con respecto a los pacientes con cardiopatías, enfermedades cardiovasculares, ¿cómo es el proceso para la vacunación? Ellas no abandonen su tratamiento de base. Sí, recuerden ustedes que, y hemos aprendido desde todos estos meses en cuanto al COVID-19, que las enfermedades cardiovasculares son de alto riesgo para tener complicaciones del COVID de moderado a severo. ¿Qué quiere decir? De que estos pacientes que tienen cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, que tengan algún problema coronario, son de alto riesgo. Y si ellos, a pesar de tener, o muy a pesar de tener la enfermedad, abandonan el tratamiento, las complicaciones a futuro son mayores que en la población general. Y es así, estos pacientes son los que tienen alta mortalidad y son aquellos que se complican muy fácilmente. Doctor, últimas recomendaciones y cómo lo contactan. Ok, las recomendaciones principales que vamos a dar y ahorita en estas festividades, primero, evitemos reunirnos en espacios confinados. Entendemos que estamos en Navidad, pero es importante no tener reuniones en espacios confinados con múltiples personas. Todavía es importante utilizar las medidas de barrera, como es el tapaboca bien utilizado, utilizar la máscara de protección, y el lavado de las manos sigue siendo un arma bien importante, más del 90% para evitar el contagio. Y segundo, es importante detectar a aquellas personas que están en la casa o alrededor con algunos síntomas claros para que puedan ser diagnosticados y evitar el contagio en alrededor. Nosotros nos pueden contactar a través de nuestra cuenta, tanto en Twitter como en Instagram, dr-asdrúbal, y desde ahí nosotros podemos estar dando consejos, podemos estar orientando a cada uno de los pacientes con respecto al COVID y las enfermedades cardiovasculares. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ti. Nos estuvo visitando en nuestro estudio el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, para ver un poco lo que serían los avances y modificaciones del COVID, y también la importancia de que si usted tiene alguna enfermedad no abandone su tratamiento, y si tiene alguna duda debe consultarlo con el especialista. Además tenemos que ver con mayor perspectiva lo que sería la vacunación e inmunización en el mundo. Son necesarias en este momento porque es lo que nos va a ayudar a ponerle una barrera más a este enemigo silencioso. Gracias por la sintonía, las redes siempre a su disposición con nuestros Instagram Live a través de @DanielaJSalas, @salud_gb, y la cuenta de nuestro especialista del día de hoy, @dr-asdrúbal. Gracias por acompañarnos una vez más.